Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Con fundamento en los artículos 87, fracción novena de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 7, fracciones 1 y cuarta, 11, fracción segunda y 16, numeral 1 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, siendo las 12 horas con 47 minutos de este miércoles 12 de febrero de 2020, me permito dar por iniciada la cuarta sesión pública extraordinaria de este Consejo Local Electoral, por lo que le solicito a la Secretaría General que por favor proceda a realizar el registro de asistencia y en su caso declarar el quórum legal. Con gusto, Presidenta. Buenas tardes, consejeras, consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos. Me permito proceder a realizar el pase de lista. Consejera Presidenta, maestra Alba Sayonara Rodríguez Martínez. Presente. Consejeras electorales, maestra Ana María Mora Pérez. Presente. Maestra Claudia Zulema Garnica Pineda. Presente. Consejeros electorales, maestro Benjamín Caro Cefú. Presente. Maestro Sergio López Zúñiga. Representaciones de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Joel Rojas Soriano. Por el Partido Revolucionario Institucional, ingeniero Carlos de Jesús Ramírez Ramírez. Por el Partido del Trabajo, licenciado Giovanni Rasura Alarcón. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Luis Eduardo Jiménez Agraz. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Alonso Ramírez Pimentel. Por el Partido Morena, licenciado Rigoberto García Ortega. Por el Partido Nueva Alianza Nayarit, maestro Aarón Cuauhtémoc Angulo Gómez. Por el Partido Visión y Valores, licenciada Edith García Cárdenas. Por el Partido Movimiento Levántate para Nayarit, profesor Ángel Gonzalo Guzmán Watt. Doy cuenta, consejera presidenta, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria existe una asistencia inicial de 14 de 17 integrantes de este Consejo Local Electoral, incluyendo la de la voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral se declara la existencia del quórum legal. Asimismo, si me permite dar una cuenta, consejera presidenta. Adelante, por favor. Es con relación a la inasistencia del consejero Sergio Flores Cánovas, quien por oficio solicitó, en términos del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 27, los días económicos con relación a permiso de paternidad, el cual fue autorizado mediante oficio y en presidencia 190/2020. Muchas gracias. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la sesión, por lo que le solicito de continuidad con el desarrollo de la misma, por favor. Con gusto, Presidenta. Informo que de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral, procede la discusión y en su caso aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Si me permite, consejera presidenta. Adelante. En el proyecto de orden del día circulado, en el punto número 3 hay un cambio en el título, no obstante es el mismo asunto que se va a tratar, que quedarían los siguientes términos: discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual se aprueba la delimitación territorial de las demarcaciones electorales de 18 municipios del estado de Nayarit. Muchas gracias. En virtud de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de orden del día con la modificación a que hizo alusión la Secretaría General. No sé si alguien desea intervenir en primera ronda. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Presidenta, solicitando que el asunto que se pone a consideración de este consejo sea retirado, en virtud de que, bueno, considero que el punto del orden del día, el proyecto de acuerdo que se pone a consideración, es un punto que pudiéramos abordar en unas sesiones próximas. Como es de conocimiento de todos y de cada uno de los presentes, el INEGI en este momento está llevando a cabo un censo poblacional, acaba de iniciar su censo poblacional 2020 y al menos por lo que veo del proyecto que nos ponen a consideración, se está llevando a cabo por el censo, si me pueden corregir, del censo 2010. Entonces,
estamos llevando a cabo, estamos poniendo a consideración un asunto que, pues si nos esperamos yo creo que unos meses, pudiéramos tener información por parte del INEGI más fresca, más calientita, con datos más frescos, y con eso poder tener un acuerdo que abone a la certeza precisamente de los datos y de la delimitación de las demarcaciones que se están proponiendo. Entonces, ese es un primer planteamiento. El segundo es, precisamente también existe les hice llegar aquí a la consejera presidenta para que les circulara, tengo entendido que ya les fue circulado a todos ustedes, una consulta que se hizo ante el Instituto Nacional Electoral referente a este tema, si es competencia o no por parte de este organismo público local electoral determinar temas de geografía electoral, y esa respuesta no se ha dado. Considero que la respuesta que nos pudiera en todo caso dar el INE pudiera abonar a esta situación. Entonces, esos son dos temas que quisiera que tomaran en cuenta para efectos de la aprobación del punto del orden del día. Es cuanto de momento. Gracias. Muchas gracias, representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en este punto del orden del día? Bueno, qué bien. Bien, al no haber intervenciones, le solicitaría, secretaria, por favor, que ponga a consideración en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Con gusto. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, someto en votación económica la aprobación del orden del día en los términos que se han precisado antes de entrar a discusión, por lo que le solicito que quienes estén por la afirmativa sírvanse a levantar la mano. 5. Doy cuenta, consejera presidenta, integrante de este órgano electoral, que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretaria. Por favor, proceda en términos del orden del día aprobado. Si me permite, consejera presidenta, dar una cuenta. Adelante, por favor. Doy cuenta que siendo las 12:51 se integró a la mesa el representante del Partido Nueva Alianza Nayarit, maestro Aarón Cuauhtémoc Angulo Gómez. Bienvenida. Consejera presidenta, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretaria, proceda a formular en votación económica la consulta sobre la dispensa que propone. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que en términos del artículo 24 del reglamento de sesiones del Consejo Local Electoral se dispensa la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos, por lo que le solicito en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. 5. Doy cuenta, consejera presidenta, integrantes de este órgano electoral, que ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes la dispensa a la lectura de los documentos previamente circulados. Gracias, secretaria. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual se aprueba la delimitación territorial de las demarcaciones electorales de 18 municipios del estado de Nayarit. Señoras y señores integrantes de este órgano electoral, informo que se recibieron observaciones por parte de las y los consejeros electorales, las cuales ya fueron impactadas en el documento que se les adjuntó. Consistieron en observaciones de forma. Eso es todo, consejera presidenta. En virtud de lo anterior, se pone a su consideración la propuesta de acuerdo que fue circulado. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta. Bueno, ya que no hizo eco quitarlo del punto del orden del día, permítanme exponer un poco el tema de fondo de este asunto. El año pasado, el presidente en turno de este instituto llevó a cabo una consulta ante el Instituto Nacional Electoral respecto a si tenía o no atribuciones este instituto para efectos de llevar a cabo este trabajo
que concluye hasta donde al parecer con este acuerdo. En ese momento o en ese entonces le contestaron al presidente, le contestaron a este consejo que efectivamente eran atribuciones de este Instituto Estatal Electoral aprobar el tema de las demarcaciones electorales, un tema de geografía electoral al final de cuentas. El noviembre pasado, su servidor realizó también una consulta en temas de geografía electoral y la respuesta que nos otorgó el Instituto Nacional Electoral fue que era facultad exclusiva del INE. Desde mi concepto existe una contradicción, ¿verdad?, entre un oficio u otro, cosa que abona más aún a que consideramos desde la representación, desde el partido, que este asunto legalmente, conforme a sus atribuciones, sigue teniendo mucha debilidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que valdría mucho la pena que este asunto no se aprobara en virtud de que precisamente consideramos que no hay atribuciones por parte del Consejo Local o por parte del Instituto en general de aprobar temas de geografía electoral, ¿verdad? Esa es una primera cuestión. Otra cuestión es precisamente las que le venía abordando antes de mi intervención, es que estamos próximos a un censo poblacional por parte del INEGI, donde pudiéramos tener datos más frescos, pudiéramos tener datos más precisos de la cuestión geográfica, de la cuestión poblacional que tienen todos los municipios del estado. Y con esa información podemos tener un acuerdo que abone a la certeza, que abone a la legalidad y que delimite de manera más certera cómo deben de estar determinadas las secciones y, en su caso, las demarcaciones. Igual pudieran ser hasta los municipios o distritos. Y adicional a esto, el tema de la consulta, reitero, tenemos una consulta pendiente que nos pudiera abrir el camino para determinar si es facultad del instituto o no aprobar este tema, y creo que con eso pudiéramos avanzar un poco más. Lo que yo estoy pidiendo es que este acuerdo no se apruebe en virtud de que no es facultad del instituto. Pudiéramos esperar a que pudiéramos tener una resolución de un órgano de mayor jerarquía, un órgano jurisdiccional, que este instituto donde nos determine la competencia o no del OPLE para poder determinar temas de geografía electoral. Es cuanto. Muchas gracias, representante. ¿Alguien más desea intervenir en esta ronda? Tiene el uso de la voz el consejero Benjamín Caro Sefo. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, mi intervención es en primer lugar para reconocer y agradecer, empezando por el personal de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral, todos los trabajos que se han venido haciendo para poder culminar en este proyecto de acuerdo. Si ustedes recordarán, empezamos por allá de junio del año pasado. Ha sido un trabajo exhaustivo, un trabajo que nos ha llevado bastante tiempo. También reconocer la participación de absolutamente todas las representaciones de los partidos políticos. Ha sido un trabajo que de manera conjunta se trató de llevar, y en todo momento se privilegió contar con el consenso de todas las representaciones, en virtud de que, bueno, de alguna manera son ellos beneficiarios de este ejercicio de redemarcación. Nada más para rememorar un poco, a partir de la presentación del diagnóstico, tal como lo marcaban los lineamientos que fueron aprobados por este consejo, se realizaron 5 reuniones de trabajo. En estas 5 reuniones de trabajo se presentaron propuestas que a final de cuentas se convirtieron en este primer escenario, y en absolutamente todas las reuniones se contó con el consenso de todas las representaciones. Quiero comentar que a partir de esas reuniones se les enviaba a las representaciones el documento con las propuestas que se trabajaron en la propia reunión de trabajo, y se les daba un plazo para que, a su vez, en caso de detectar nuevas circunstancias, pudieran hacer observaciones. De las 5 reuniones de trabajo, únicamente recibimos observaciones en un caso, que fue por parte de la representación del Revolucionario Institucional en el caso de Rosa Morada, y que efectivamente fueron muy interesantes. Las observaciones que se hicieron se revisaron, se discutieron y se acordó por parte de todos quienes intervenimos en esas reuniones de trabajo tomar en cuenta esas observaciones. Recuerdo muy bien que ahí nos señalaba de algunas demarcaciones que quedaban con una extensión territorial muy grande que podría complicar, y exponían algunos de los criterios.
Y bueno, se llegó al acuerdo de tomar en cuenta esas observaciones y plasmarlas en lo que ahora se convierte en este primer escenario que se está presentando. En ese sentido, sí, reconocer la participación de absolutamente todas las representaciones que tuvieron una participación muy activa en estas reuniones de trabajo y que, bueno, contribuyeron en todo momento en las propuestas que se estuvieron presentando para que pudiera llegar esta propuesta a este Consejo Local. Y bueno, además de este reconocimiento que quería hacer un comentario en cuanto al proyecto que se nos está circulando. En el artículo 32 de los lineamientos se establece que de existir algún impedimento técnico jurídico para la aplicación de algunos de los criterios establecidos en los presentes lineamientos, el Consejo Local deberá establecerlo dentro del acuerdo correspondiente. Si ustedes recuerdan, tenemos el caso de Jalisco, donde hay una demarcación que está formada por únicamente una sección y que por sí sola excede el rango de desviación que había sido aprobado. Sin embargo, tenemos el criterio de integridad seccional. Se discutió mucho en las reuniones de trabajo de los riesgos de partir la sección. Ese es uno de los casos en los que hay un criterio que técnicamente no se puede aplicar. Nada más solicitar que se agregue en el acuerdo, tal vez en el considerando en el que se refiere la presentación de este escenario. Tenemos algunos otros casos de municipios en donde, a efecto de privilegiar el equilibrio poblacional, no se cumplió el criterio de continuidad geográfica. Recordarán ustedes que tenemos por ahí algunas demarcaciones que son brevemente partidas por alguna calle, por alguna cuestión geográfica que impide que haya continuidad geográfica. Simplemente solicitar que en el proyecto de acuerdo se incorporen estos casos con la explicación respectiva, y la explicación que se consensó, el argumento que se consensó con todas las representaciones fue que habría que darle predominancia al criterio número 1, que es el criterio de equilibrio poblacional, lo cual en algunos casos nos llevó a incumplir principalmente el criterio de continuidad geográfica. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Tiene el uso de la voz la consejera Claudia Zulema Garnica Pineda. Gracias, consejera presidenta. Con su permiso, mis compañeros y compañera consejera y representantes de partidos. Pues en este proyecto que se pone a nuestra consideración, en efecto se estarían de resultar así posible, pues aprobando 18 municipios, 18 demarcaciones territoriales, las delimitaciones de cada uno de estos municipios, y pues ya se tendría a partir de esta aprobación de alguna forma la delimitación con la que se podría estar enfrentando el siguiente escenario de las elecciones 2021. Es decir, estamos tratando en este momento de que los trabajos que ya se realizaron en previas reuniones con los propios representantes y que ya se socializó, se hizo un trabajo inclusive de perfeccionamiento de cada una de estas demarcaciones, pues podrían estar ya en su configuración, de resultar todo de esa forma, en la configuración en el siguiente escenario para el 2021, por el principio de, regidurías por el principio de mayoría relativa. Esto es también importante porque hay algo distinto en esta delimitación, y es que también se hace la declaración de demarcaciones indígenas. Por primera ocasión en Nayarit, pues ya se tendría que tener esta figura dentro de las propias delimitaciones de los municipios que cuenten con más del 40% de población indígena. Somos el único estado a nivel nacional que tenemos la figura de regidurías, la figura de demarcaciones, lo que nos hace pues muy peculiar el trabajo, y que en su momento se nos haya emitido una respuesta por parte del Instituto Nacional Electoral en la cual nosotros nos facultaban para poder desarrollar este trabajo, y bueno, el cual se ha tratado de desarrollar con el consenso de la mayoría de los partidos políticos. Y es muy importante mencionar que estas delimitaciones que se declararán como indígenas, pues bueno, pertenecen en su mayoría al municipio de Nayar, Guajicori, Rosa Morada y Ruiz, que serán las que a partir del siguiente proceso electoral
pues tendrían que tener una postulación de un candidato indígena, que esa es la característica principal de estas demarcaciones. Y bueno, comentar que también agradecer a las áreas del instituto, agradecer a los partidos políticos por las largas horas las que estuvimos aquí revisando uno por uno los municipios, uno por uno de las demarcaciones y recibiendo sus observaciones, sus análisis, cambios, todo lo que se trabajó alrededor de todo este proyecto. Y pues comentar que a partir de esta aprobación ya nada más estaríamos a la espera de tener ya la definitividad de los 2 municipios que nos hacen falta para con toda certeza y legalidad poderlo sesionar. También esperamos a la brevedad posible para que ustedes también cuenten con estos escenarios. ¿Sería cuánto, consejera? Gracias. Enseguida tiene el uso de la voz la consejera Ana María Mora Pérez. Gracias, consejera presidenta. Con el permiso de todas y todos los presentes, la intención de participar en este punto es con el objeto de precisar, ¿no?, que el proyecto de acuerdo que hoy se pone a consideración de los presentes es el resultado de varios meses de trabajo, en el que, como todos ustedes saben, pues llevamos a cabo en conjunto con la Dirección de Organización y Capacitación Electoral, los partidos políticos y la supervisión de la Comisión de Organización y Capacitación y el resto de los consejeros. Estuvimos realizando reuniones de trabajo, estuvimos atendiendo, bueno, en un primer término, una vez que se realizó la consulta sobre la competencia para realizar esta actividad y que el INE nos respondió que lo debíamos hacer nosotros, pues el primer paso fue elaborar los lineamientos que se estuvieron trabajando con todos los presentes, dejar constancia que aquí se trabajaron artículo por artículo con todos los representantes de los partidos políticos sobre las características que debían reunir estos lineamientos a efecto de poder contar con una fundamentación para la actividad que íbamos a realizar, un procedimiento, ¿no?, bien definido. Entonces, pues de igual forma agradecer todo el tiempo que le dedicaron tanto los representantes de los partidos políticos como los integrantes del instituto para poder tener estas redemarcaciones. A mí me parece que es un hecho muy importante el que hoy estemos poniendo a consideración la aprobación de 18 municipios, de las demarcaciones de 18 municipios, porque era una petición constante, es una petición constante de los partidos políticos en el sentido de que necesitaban tener definida cómo iba a quedar la geografía electoral de las demarcaciones municipales a efecto de implementar sus propias estrategias. En ese sentido, pues es que con base al programa de trabajo que nos habíamos planteado, el día de hoy estamos proponiendo para aprobación 18 municipios. ¿Por qué 18 municipios? Porque, como todos ustedes saben, tenemos 2 municipios en el que surgieron diversas cuestiones. El caso de Bahía de Banderas, que por estar sujeto a un reseccionamiento por parte del Instituto Nacional Electoral, pues no podíamos entrar al análisis de la división en demarcaciones municipales. El caso de La Yesca, porque surgió por ahí un asunto de conflicto de agrario. En los límites del estado de Nayarit y Jalisco existen localidades que traen por ahí un conflicto agrario que no nos permite tener certeza sobre a qué estado pertenecen. Y bueno, refrendar que no podemos detener la aprobación de los otros municipios porque nos hagan falta estos 2. Entonces es por esa razón que en este momento se les está poniendo a consideración 18 municipios y una vez que se tenga el resultado del reseccionamiento de Bahía de Banderas y que se defina el asunto de las localidades en los límites entre Jalisco y Nayarit, pues estaremos ya convocándolos y pidiéndoles otra vez su apoyo y colaboración para
trabajar sobre estos dos municipios. En ese sentido, pues agradecer y refrendar y dejar constancia que este trabajo es un trabajo en conjunto con todos los integrantes de esta mesa. Por otro lado, con relación a lo que se mencionaba en esta mesa respecto a aplazar la aprobación de este proyecto, yo voy en otro sentido, en el sentido de que sí debemos someterlo a aprobación. Esto porque, bueno, nosotros seguimos una secuencia de actividades para poder llegar a lo que hoy tenemos. En ese sentido no lo podemos detener. Si bien es cierto que existe una consulta pendiente de respuesta, pues en su momento ya se determinará qué es lo que procede, ¿no? Qué es lo que procede, pero en este momento nosotros estamos con las actividades pues marchando y no las podemos detener, de tal suerte que debemos de tener certeza. A efecto de brindar certeza, tenemos que pues presentar los resultados de este trabajo, y si alguna respuesta que se dé o alguna resolución de algún tribunal nos modifica nuestro trabajo, pues ya estaremos haciendo lo propio en su momento. En ese sentido, pues manifestar que mi voto obviamente va a ser a favor. Estuve siguiendo muy de cerca todo el desarrollo de estas actividades, y en ese sentido es que pues estaré a favor del proyecto de acuerdo. Nada más una última cosa, en el apartado donde se habla de la consulta, sí hacerle el agregado de que la consulta se recibió por la vía establecida, que es la comisión de vinculación. Muchas gracias por su intervención, consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenos días, muchas gracias. En principio de cuentas, indudablemente que ha sido un trabajo de mucha calidad que se hizo. Felicitar a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral, quienes coordinaron estos trabajos previos a lo que hoy seguramente culminará. Igualmente a mis compañeros representantes, indudablemente que a todos los consejeros que se involucraron con este tema. Yo le pediría, haciendo un pequeño breve espacio, respetuosamente a la secretaria, únicamente para efectos de dejar más contundente el tema de la aprobación, dentro de este proyecto de alcance que nos hicieron llegar, si nos pudiera hacer el gran favor, respetuosamente se lo solicito, darle lectura a los puntos 7 y el 8, y me dieran un espacio posteriormente para continuar con mi intervención. Muchas gracias. Por favor, secretaria, dé lectura al acuerdo, al proyecto de acuerdo, en los apartados solicitados por el representante del Partido de la Revolución, Revolucionario Institucional. Perdón, nada más para precisar, ¿son antecedentes o considerandos? Son los antecedentes. Okay. 7 y 8. Tema de las consultas, pues. Atendiendo su instrucción, consejera presidenta, doy lectura. Al antecedente 7 y 8. Antecedente 7. Consulta sobre el acto de delimitación territorial de las demarcaciones al INE. Atendiendo al contenido de las reformas a las leyes electorales previamente reseñadas, mediante el oficio IN/Presidencia/ 0242/2019, se realizó una consulta al INE para efecto de que precisara cuál era la autoridad competente para realizar los trabajos de actualización de las demarcaciones del Estado de Nayarit. Falta una D ahí. Punto número 8. El 5 de junio de 2019, el INE, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, dio respuesta a la consulta mediante oficio INE/DERFE/STN/25091/2019, razonando que el Consejo General del INE tenía facultad para determinar la delimitación de los distritos electorales locales y las secciones electorales en las que dichos distritos se subdividían. Sin embargo, que las demarcaciones
municipales electorales no se agrupaban dentro de la geografía electoral que corresponde definir y o actualizar, en su caso, al INE, por lo que dicha instancia nacional no era competente para determinar la geografía electoral municipal para la elección de las regidurías por el principio de mayoría relativa de los municipios del estado de Nayarit, que por tanto el organismo público local electoral era autoridad competente para ello. Consulta que fue recibida o hecha llegar a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, continúe. Con su Muchísimas intervención. gracias, muy amable. Creo que es contundente el comentario que se hacen en esos documentos. Y bueno, creo que estamos en favor como Partido Revolucionario Institucional, estamos en favor de que se aprueben estos ajustes que se le hicieron a las diversas demarcaciones, que son alrededor, me parece que 51 demarcaciones las que fueron afectadas en este momento, sin considerar el tema de Bahía de Banderas y con la excepción que pueda llevar el municipio de Jalisco. Entonces, creo que para nosotros como partidos políticos es importante el tiempo. Recordemos que por primera ocasión Nayarit tiene una elección concurrente a nivel federal y este proceso seguramente, de acuerdo a lo que están manejando los propios ordenamientos electorales, el proceso electoral concurrente habrá de iniciar en la primera semana de septiembre. Razón de más para que los propios partidos políticos, dentro de sus propias actividades, en lo que compete a nosotros, poder informar, poder trabajar en torno a estas propias adecuaciones que se han realizado o que se le realizan a las demarcaciones. Indudablemente que había un desfasamiento enorme en cuanto a nivel de población por cada una de las demarcaciones. Pongo como ejemplo, recuerdo algo, los números. La demarcación 7 de aquí de Tepic, que es la región de las canteras, la que más fortalece a esta demarcación, bueno, estaba por arriba de casi 25,000 ciudadanos, a diferencia de otras demarcaciones propias del municipio de Tepic. Y como ese caso, creo que ha habido infinidad de demarcaciones que estaban muy desfasadas unas de otras. Creo que la impugnación que realice quien la quiera realizar de los partidos políticos aquí en esta mesa, bueno, será un trabajo que realice cada quien, pero bueno, dejémosle que al INE pues asuma o delegue la función en cuanto a la resolución que puede emitir en caso de que se dé esta situación. Recordemos que el INEGI, como un fundamento lo toman, el INEGI yo creo que los resultados los andará emitiendo por allá a fines de año y el proceso electoral iniciará en el mes de septiembre. Entonces, yo creo que son unas razones contundentes como para asumir la responsabilidad ahorita. Ya estos acuerdos que ha tenido, el fundamento donde la ley electoral del Estado facultan al propio organismo electoral local para la delimitación de estas demarcaciones, pues creo que no habrá mayor problema al respecto. Por otro lado, quisiera aprovechar dos cuestiones. Una, yo solicitaría aquí al Consejo, solicito respetuosamente el que nos consiguieran la cartografía electoral y nos la puedan hacer llegar, lo hablo como Partido Revolucionario Institucional. Yo estoy de representante también ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores y nos damos cuenta ahí en el interior de que infinidad de secciones electorales conforme pasan los días sufren modificaciones, que algunas se les agregan 1, 2, 3 manzanas. Ha habido muchísimos. Los casos muy particulares de Jalisco, que están los pleitos con la delimitación territorial federal, también creo que nos lleva a solicitarles a ustedes que hagan lo mismo, lo propio, a través del INE, para que nos sea entregada esa información de la cartografía electoral. Recordemos también otro de los casos que recuerdo, en Bahía de Banderas fue el único municipio que hubo redistritación local por parte del INE. También hubo unas secciones que fueron afectadas, mismas que creo que es importante que tengamos la información en nuestras manos para poderles informar a nuestros militantes o a nuestros simpatizantes y puedan realizar el trabajo en torno a lo que llevan en este caso las demarcaciones electorales. Entonces, sí solicitarles respetuosamente.
Y por último, un comentario también, disculpen ahí, observo que no viene la sección, no le hace mención de la sección 85 en el municipio de Amatlán de Cañas. Quisiera saber una respuesta, a lo mejor yo estoy mal, no la observo que está incluida. Sí. 85 de Amatlán de Cañas, no lo observo que está considerada. Tengo el antecedente perfectamente en el caso de Tepic, ahí no hay continuidad en muchas por el reseccionamiento que hubo en 2010-2011, pero en el caso de Amatlán sí me llama la atención. De mi parte es cuanto de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, representante. Me voy a permitir conceder el uso de la voz a la secretaria general a efecto de que dé claridad a esta cuestión. Si no hay intervenciones, yo en segunda ronda. Cheque si no hay más intervenciones. Checan intervenciones. No la veo ninguno de los dos. Así es. Muy bien, en lo que damos claridad al tema con la información certera, continuaríamos con la sesión. ¿Alguien más desea intervenir? Okay. ¿Alguien más desea intervenir en primera ronda? Yo voy a intervenir. Me quiero sumar también a la felicitación extensiva que se hizo a la dirección de organización, a las representaciones de los partidos políticos, de igual manera a los integrantes de la Comisión de Organización Electoral, en los trabajos que desarrollaron para efecto de poder configurar este trabajo. De igual manera, me sumo al comentario que hizo la consejera Claudia Garnica por cuanto a que en consenso con las representaciones de los partidos políticos, pues este Consejo Local pudo dar vigencia a los derechos humanos reconocidos para los pueblos y comunidades indígenas en dar categoría de demarcación indígena a aquellas demarcaciones que cumplían con el porcentaje necesario para tal fin. Entonces, pues me parece que es muy, muy importante el trabajo que está haciendo este Consejo Local desde el ámbito local y a través del trabajo de las personas que están pues residiendo en esta entidad federativa. Entonces, ese es el comentario que quería hacer en torno a este tema. También señalar que pues evidentemente los trabajos de este Consejo Local pues no pueden detenerse. Digamos que hasta este momento estimo que contamos con los insumos legales, incluso criterios que nos otorgan a nosotros la atribución de realizar estos trabajos de demarcación electoral. Y bueno, por cuanto a la preocupación que existe respecto a que actualmente se encuentran en curso los trabajos del Censo Poblacional 2020, sí quiero comentar que de la página oficial del INEGI obtuve que esos trabajos van a culminar en el último trimestre de este año. Entonces, pues dado que existe un impedimento para hacer modificaciones sustanciales, como lo es las demarcaciones electorales, digamos que los resultados de ese censo no impactarían los trabajos de demarcación para este proceso electoral 2021. No, bueno, sí tendrían que aplicarse, pero para procesos electorales subsecuentes. Entonces, estimo que no tendrían impacto alguno ni para los trabajos que realiza INE por cuanto a las modificaciones a los distritos electorales y por consecuencia pues tampoco la tendríamos nosotros para el tema de las demarcaciones. Y bueno, pues esas eran las razones que quería dejar aquí sentadas
del por qué estimo que debemos de aprobar en este momento este proyecto de acuerdo. Y bueno, pues al no haber más intervenciones en primera ronda, se abre la segunda. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta. Precisamente de lo que acaba de dar lectura la secretaria general, de los antecedentes 7 y 8, y que el representante del PRI solicitó, ya se le dio lectura, ya conocen todos el contenido, pero precisamente esa situación pone en contradicción un oficio precisamente salido de esa misma dirección ejecutiva, de ese mismo secretariado, un oficio que dice lo siguiente, permítame leer. De manera excepcional, la atribución de la geografía electoral, esto es, las demarcaciones, puede ser delegada del Instituto Nacional Electoral a los organismos públicos locales electorales, de conformidad a lo establecido en el artículo 41, base quinta, apartado C, inciso B, de la Constitución Política, y la transcribe. En este sentido, el artículo 44, inciso E, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las atribuciones del Consejo General del INE se encuentran las relativas de ejercer funciones de asunción, atracción y delegación. Sigue diciendo en el otro. En razón de lo anterior, me permito comentarle que tal y como se advierte de la normatividad referida, líneas arriba, es atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral determinar, diseñar y dividir la geografía electoral en los procesos federales y locales. Existe evidentemente una contradicción entre el oficio que nos contestan el 5 de junio y este oficio que viene siendo contestado en el mes de noviembre, en el 12 de diciembre. Entonces, al existir esta contradicción y es facultad o no del OPLE, es ahí donde nosotros estamos pidiendo que este asunto no se someta o no se apruebe, en virtud de que consideramos que no existen atribuciones de este consejo, de este instituto, para aprobar temas de geografía electoral, ¿verdad? Esa es precisamente eso es lo que estamos viniendo a discutir y eso es lo que estamos poniendo en la mesa, que no tiene atribuciones el consejo local para aprobar esta determinación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, representante. ¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda? Bueno, vamos a proceder a… Bueno, tiene el uso de la voz el consejero Benjamín Caro Cefo. Gracias, consejera presidenta. Nada más para solicitar también una pequeña adición en el proyecto de acuerdo. En el apartado del glosario, donde hace referencia a las demarcaciones, se establece demarcaciones municipales electorales. Solicitaría se le agregue en las que de manera directa se elige una fórmula de regidurías de mayoría relativa. Esto para darle la particularidad que tiene el estado de Nayarit, dado que somos el único estado donde se realiza esta elección de manera directa. Y bueno, nada más hacer un comentario muy breve en relación con la intervención del representante del Revolucionario Institucional, en el que solicita se hagan las gestiones para obtener la cartografía. En el propio punto tercero, de acuerdo de este proyecto, se le está instruyendo a la presidencia de este consejo a que realice las gestiones necesarias con el INE para efecto de obtener la actualización de la geografía electoral. Entonces, bueno, nada más sería importante, una vez que tengamos la cartografía ya debidamente actualizada, poder compartirla con todas las representaciones de los partidos políticos. Sería cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda? Bueno, antes de ceder el uso de la voz en esta ronda, voy a pedirle a la secretaria general que por favor aclare la consulta que hizo el representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, consejera presidenta, con el permiso de usted y de todos los presentes. Dentro del diagnóstico que se hizo el trabajo y checando la documentación, la sección 85 no la tenemos contemplada, incluso ni siquiera el INE la tiene contemplada dentro del municipio, del distrito.
Seguramente, sin poder señalar porque no tengo el documento objetivo, en alguna reseccionamiento debieron haberla, bueno, perdón, el consejero Sergio lo tiene, pero no existe dentro de los mapas que el INE emite. Nada más una moción por el tema que están contemplando. Adelante, tiene el uso de la voz el consejero Sergio López Zúñiga. Es una sección que al no tener 100 electores, se quita por el INE en base a la nueva reforma y se consultó a la población donde querían votar y se adscribió a esa sección. Así es. Muchas gracias, consejero. ¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda? Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. Buenas tardes. Bueno, solo para manifestar que a nombre del Partido de la Revolución Democrática estoy en concordancia con la petición que hace el compañero Soriano, Joel Rojas Soriano del Partido Acción Nacional, en lo relativo en que hay una respuesta que le rinde Alfredo Cid García, el secretario técnico normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, donde señala o determina que corresponde exclusivamente al Instituto Nacional Electoral determinar la geografía electoral, el diseño de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales. Esto es a su primer petición que el compañero Soriano realiza. En líneas subsiguientes, el mismo señor Alfredo Cid García, secretario técnico normativo del Registro Federal de Electores, manifiesta que es atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral determinar, diseñar y dividir la geografía electoral en los procesos federales electorales. Entonces, en este criterio o con base en este criterio, a mí sí me gustaría que me dieran una respuesta lógica, congruente y contundente, si no se estará violando con ello las normativas electorales, porque con esta información que tenemos, tal vez el OPLE no sea un órgano facultado para hacer esto, ¿verdad? De la redistribución de las demarcaciones electorales. Y nada más, si alguien de ustedes, compañeros consejeros, pudiera darme la información certera y sacarme de la duda que yo tengo junto con el compañero Rojas Soriano, ¿verdad? ¿Es cuánto? Muchas gracias, representante. Antes de ceder el uso de la voz en esta segunda ronda, le voy a solicitar por favor a la Secretaría General que agregue a las consideraciones que se han hecho en torno a la sección 85 una aclaración, ya se tiene el dato certero por cuanto a la modificación de la misma. Sí, consejera presidenta, atendiendo lo solicitado, mediante acuerdo INE diagonal CG 711 diagonal 2012, la sección 085 del municipio de Amatlán de Cañas causó baja de la base cartográfica del Registro Federal de Electores, esto el 14 de noviembre de 2012. Muchas gracias, secretaria. Voy a participar en esta ronda a efecto de atender a la preocupación que se está planteando en este momento. Primero que nada, ¿sí puede dar cuenta de mi asistencia, por favor? Bueno, entonces antes de proceder a hacer mi manifestación, le solicito a la secretaria, por favor, que dé cuenta de la presencia del representante. Atendiendo la instrucción, consejera presidenta, lo tenía previamente ya aquí para dar cuenta antes de la lectura de… siendo las 13 horas con 11 minutos, se integró a la mesa el representante del Partido de la Revolución Democrática, licenciado Ramón Macías Pérez. Bienvenido. Continuando con mi intervención, quiero señalar que de los antecedentes del acuerdo que se está poniendo a su consideración se desprende específicamente en el número 7 que este Instituto Estatal Electoral formuló una consulta al INE para que precisara en forma específica cuál era la autoridad competente para realizar los trabajos de actualización de las demarcaciones del estado de Nayarit. Y esto ¿por qué? Bueno, porque nuestra ley electoral dice
que se tienen que aprobar demarcaciones, pero que lo tiene que realizar la autoridad competente, pero no se especifica quién. Entonces, frente a esa circunstancia es que se formuló una consulta para que nos especificaran o se precisara quién era la competente para realizar este trabajo de aprobación de demarcaciones. Cuando nos responde el INE, nos dice que si bien ellos tienen a cargo la atribución de realizar la geografía electoral, a ellos les compete única y exclusivamente distritos electorales y secciones, más no demarcaciones. Por consecuencia, aprobar demarcaciones compete a la autoridad electoral local, dado que es el único estado en donde se eligen a las regidurías por el principio de mayoría relativa. Entonces, la consulta que formuló la representación del Partido Acción Nacional específicamente señalaba que su pregunta era si el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit tiene o no facultades para aprobar disposiciones en materia de geografía, así como determinar la división electoral para elecciones locales. Y otra era si es facultad del INE aprobar la división electoral en el estado de Nayarit para el proceso electoral próximo. A este cuestionamiento, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que fue la misma que nos respondió a nosotros la consulta, le contestó que a partir de lo que señala la Constitución, dice que corresponde al INE para los procesos electorales federales y locales la geografía electoral, el diseño y determinación de los distritos electorales y la división territorial de las secciones. O sea, fue muy específico en decir, sí, a INE le corresponde distritos electorales y división de secciones. No hay una respuesta específica por cuanto al tema de demarcaciones, que fue motivo de la consulta que nosotros realizamos. Y bueno, además, digamos que las respuestas que generó INE estaban dirigidas específicamente a decir quién era la autoridad competente para hacer distritos y secciones, nada más. Nunca hubo un planteamiento específico de las demarcaciones electorales. Y la otra respuesta que también generó a partir de esta consulta fue si el instituto puede delegar la atribución de hacer geografía electoral por cuanto a distritos y secciones a una autoridad local. Pero el punto al que quiero llegar es que las respuestas que generó INE únicamente iban circunscritas a quién compete hacer o aplicar geografía electoral únicamente en distritos electorales y secciones, más no demarcaciones. Entonces, a partir de la respuesta que nosotros obtuvimos, en donde fuimos muy específicos para preguntar a quién compete hacer geografía electoral en tema de demarcaciones, pues el INE formuló una respuesta y dijo que competía la autoridad electoral local. ¿Puedo hacer una moción? Sí, adelante. Sí. Gracias, Presidenta, por aceptarme la moción. Una pregunta. Dentro de su concepto, el tema de la reconfiguración de las demarcaciones electorales, ¿es un tema de geografía electoral, sí o no? Y si no lo es, ¿en qué concepto lo pone usted? ¿Es cuánto? Muchas gracias. Sí es un tema de geografía electoral. ¿Puedo hacer otra pregunta? Me parece que todo solo tiene una moción. ¿Son dos? Presidenta, ¿me permite una moción? Adelante. Sí, lo que pasa es que se está empezando a dar un diálogo. Creo que ya Sí. es un criterio que asumió este consejo como órgano colegiado. Y bueno, con todo respeto, más allá de la opinión de algún consejero o consejera, una opinión conceptual, atendemos aquí a criterios aprobados por la mayoría de los consejeras y consejeras. Creo que estaría de más estar cuestionando opiniones personales acerca de conceptos que vienen en la norma. O sea, a final de cuentas es un criterio que se adoptó con sustento, derivado de una respuesta de INE, y fue un criterio que se adoptó por el Consejo, no por un consejero o consejera nada más. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, consejero. Digamos que estamos aplicando el reglamento que establece la posibilidad de hacer mociones. Cada integrante, en términos del artículo 33, numeral 4, los integrantes del Consejo podrán formular hasta 2 mociones al orador. Sin embargo, también existe una prohibición específica para el tema de generar debates dentro de la sesión.
digamos que le voy a conceder la voz, el uso de la voz, Gracias. para efecto de que haga uso de su segunda moción. A ver, yo creo que el tema que estamos tratando de plantear aquí no es un tema de opinión personal, ni es un diálogo personal. Es un tema que yo le estoy preguntando porque pareciera, con todo respeto lo digo, que usted está tratando de diferenciar un tema de delimitaciones de demarcación con un tema de geografía electoral. Usted ya me acaba de dar la respuesta. Delimitaciones electorales de las demarcaciones es un tema de geografía electoral. Mi pregunta es, ¿qué dice la Constitución? La Constitución, en el artículo 41, precisamente ahí donde terminan, dicen que es facultad exclusiva el tema de la geografía electoral del INE. Ahora bien, lo que están comentando es que nosotros nos estamos basando a un oficio, fíjense la preocupación de esto, a un oficio, ni siquiera una deliberación del Consejo General del INE, a un oficio de la Secretaría Técnica, que no le quito su investidura al secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, pero es un oficio que posteriormente, en diciembre, a mediados de diciembre, dice que sí es facultad exclusiva. Hay una contradicción, pues. Entonces, yo le pregunto a usted, si usted cree certeramente que los temas de geografía electoral son temas que deben de ser tratados por este Consejo. Esa es mi pregunta. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Bueno, voy a emitir mi consideración en torno a los temas que tenemos en el proyecto de acuerdo para referir que es verdad, el artículo 41 de la Constitución establece que es facultad exclusiva del INE realizar geografía electoral. También ese mismo artículo hace referencia a que esa geografía electoral se realiza respecto a distritos y secciones. Entonces, son atribuciones muy específicas. Digamos que las autoridades electorales o cualquier autoridad en el Estado mexicano no puede hacer algo más allá de lo que la ley le permite. Entonces, dado que tenemos una situación sui generis, distinta a toda la República, en el tema de la elección de regidurías por el principio de mayoría relativa en Nayarit, es que frente a esa situación de incertidumbre en la que nos encontrábamos, porque ni la ley electoral nos definía de ese tema, ni tampoco la Constitución, es que estimamos recurrir a la máxima autoridad en la materia, que digamos tiene tema de geografía electoral, tiene bien circunscritas sus atribuciones, a solicitarle que aclarara esta circunstancia. ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos a incurrir en un exceso en esas atribuciones. A partir de eso, el Instituto Nacional Electoral nos señaló que nosotros tenemos atribución de hacerlo. Esa es la base de los trabajos que se realizaron posterior a la definición, digamos, de quién era autoridad competente para hacer demarcaciones. Me parece que en ese tema yo soy parte de un órgano electoral, una autoridad electoral, me parece que la opinión que yo pueda dar respecto al tema sale sobrando. Tenemos definiciones muy claras de quién es la autoridad competente para realizar estos trabajos y a partir de eso es que se está emitiendo este acuerdo que me parece que contiene la fundamentación y motivación suficiente para ser avalado en esos términos. Entonces, esa sería mi respuesta. No sé si alguien más desea intervenir en segunda ronda. Tiene el uso de la voz la consejera Ana María Mora Pérez. Gracias, consejera. Sin el ánimo de entrar en polémica, solamente quisiera hacer algunas consideraciones que sustenten la legalidad del acto que hoy estamos emitiendo. Bueno, yo me quiero remontar al año de 2017. En 2017, ya posterior a la reforma de 2014 y electoral en el estado de 2016, ya hubo un acuerdo de este Consejo Local Electoral. Es el acuerdo CLE 07/2017, en donde se determinó el número de regidores que integrarán cada uno de los ayuntamientos para el ejercicio constitucional 2017-2021 y la integración de las demarcaciones municipales para el proceso electoral 2017. Entonces, de entrada, ya tenemos un precedente de que este órgano ya ha aprobado las demarcaciones municipales electorales. En este acuerdo, lo que se determinó, dada el tiempo en que se hizo esta actividad, se determinó mantener
mantener la configuración de las demarcaciones que se tenían aprobadas desde 2013, si no me equivoco, desde 2008. Entonces, en este mismo acuerdo se determinó que una vez que concluyera el proceso electoral se debía de emitir el comunicado al Instituto Nacional Electoral para efectos de la siguiente reconfiguración de demarcaciones. Entonces, es en atención a ese resolutivo de ese acuerdo que iniciamos con las actividades tendentes primeramente a determinar, si bien es cierto que el acuerdo decía que se solicitara al INE su intervención para realizar esta actividad, se tenían comunicaciones no oficiales, me parece que en alguna reunión se los habían comentado a los integrantes de este consejo, sobre que esta actividad correspondía a este órgano. Entonces, ante la duda, ya que la propia legislación solamente resalta que le toca a la autoridad competente sin especificar quién es la autoridad competente, fue que se decidió hacer la consulta. Porque está previsto, ¿no? En la misma norma está previsto que ante dudas que se tengan respecto a la legislación que aplica para la atribución específica, pues se puedan hacer este tipo de consultas y el instituto, a través de la comisión de vinculación, es el órgano competente para indicar la vía o qué es la norma y cómo se debe de atender. En ese sentido, bueno, fue que se hizo la consulta. Por tal motivo, es que nosotros, o sea, no nos pusimos a hacer estas actividades solo porque quisiéramos hacerlas, sino que tenemos un sustento consistente en este acuerdo del Consejo General. Luego, en la consulta que se realiza ante una, que no hay mucha claridad sobre a qué órgano le compete. Ahora bien, en respuesta a esta consulta, el Instituto Nacional Electoral efectivamente dijo que al instituto le compete la geografía electoral, pero en específico lo relativo a la configuración de los distritos locales y las secciones electorales. Entonces, no entra en contradicción, en mi opinión, repito, sin el interés de entrar en polémica, en mi opinión no entra en contradicción con la respuesta que le dan a la consulta que realiza el PAN, puesto que le dice exactamente lo mismo. En específico, en la respuesta que nos dieron a nuestra consulta, sí remarcan ese aspecto de que le compete realizar las adecuaciones en los distritos locales, ¿no? Tanto federales como locales. Y al respecto cita un acuerdo en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisa hasta dónde es la competencia del Instituto Nacional Electoral. Aquí quiero precisar qué es lo que nos dijo el INE, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el INE. Y el INE está diciendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que le compete la división del territorio en secciones electorales, tanto a nivel la división del territorio nacional y a nivel local, ¿no? Entonces dice, en el escrito que nos mandan a nosotros, sí dice, en tanto del texto constitucional no queda lugar a dudas que tras la reforma le compete a este instituto la determinación de cómo se integran los distintos distritos para las elecciones a nivel federal y estatal. En este mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que con base en las normas aplicables, si bien a este instituto le compete la geografía electoral que incluye la determinación de los distritos, tal facultad se refiere a su forma de integración y no a su ámbito cuantitativo. Es decir, esta misma autoridad fijará cómo se conforma el distrito, pero no podrá delimitar su número ni para procesos electorales federales ni para estatales, ya que dicho lineamiento se encuentra previsto en el texto constitucional y tal competencia le corresponde a las entidades federativas. En este sentido, es que el acto que nosotros hoy ponemos a consideración… Consejera, se le terminó el tiempo. Perdón.
¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda? Tiene el uso de la voz el representante del partido político Morena. Bueno, sí, buenas tardes. Esta representación se manifiesta a favor de que se apruebe el acuerdo. Otros vamos más allá. En el fondo, esto tiene que ver que no se está impugnando que las cosas estén mal en cuanto a lo que se refiere al punto de que estamos tratando algo muy especial para el Estado de Nayarit, que en un momento dado se creó y que fue respaldado por los partidos políticos y que hasta la fecha ahí está como ley. Y bueno, aquí lo que estamos nosotros tratando en el fondo es que no poner en riesgo la cuestión de la representatividad. Si esto queda aquí, le va a dar oportunidad a los futuros candidatos para que tengan pues representatividad real en el número que le corresponde de electores, porque si se pone en riesgo por cuestión de tiempo esto, podríamos caer en esa situación de quedarnos como estamos y entonces sí, ahí es donde los representados que realmente son la base de todo esto, pues quedarían indefensos y partiría de aquí el agravio. Gracias. Muchas gracias, representante. ¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda? En tercera ronda. Segunda, tiene el uso de la voz la consejera Claudia Zulema Garnica. Gracias, consejera presidenta. Nada más para abonar un poco el comentario que acaba de hacer el representante del partido Morena, me parece importante recalcar que se están poniendo a consideración 18 municipios o 18 delimitaciones de los municipios que cuentan con el consenso de partidos políticos, pero que además se están poniendo a consideración y muestran que no tiene alguna tendencia para algún partido en especial, sino que todos están conformes con el trabajo que se ha realizado, y creo que es importante recalcar que eso es algo que aquí no se ha puesto en duda, el trabajo que se ha realizado, y que son trabajos transparentes que se han llevado a cabo, en el que todos tienen la certeza de cómo se ha desarrollado sin ningún tipo de tendencia ni favoritismo a ningún partido en especial, y creo que eso es algo muy importante de resaltar en este acuerdo, en el que pues bueno, consideramos que sería importante quedar allá firme para que se pudieran realizar los trabajos por parte de cada partido político ya con miras al siguiente proceso electoral, que dicho sea de paso, ya se inició se inicia ya en este año los trabajos que se tienen que realizar en cuanto a los consejos municipales, pues ya inician en este año. Ustedes también ya tienen trabajo previo al siguiente año, pero ya es este año ya parte del propio proceso electoral. Y bueno, como se ha comentado, creo que es oportuna su aprobación, y de ser necesario, bueno, que de ser el caso, que pudiera quedar para todos ya la certeza de que se pudieran aplicar, pero pues bueno, de entrada este órgano electoral creo que tendría que estar avanzando con lo que nos correspondería a cada uno de nosotros. Sería cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, consejera. ¿Alguien más desea intervenir en segunda ronda? Bien, en tercera ronda, tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, primero que nada agradecerle a la consejera Sayonara por la explicación que me da del tema. Yo en lo personal desconocía que este criterio obedecía a las elecciones de regidores por el principio de mayoría, ¿verdad? Por lo cual ahora sí que el INE faculta al OPLE para ser competente para conocer de las demarcaciones territoriales, más no así en las secciones y en los distritos, ¿verdad? O sea, me queda clara ya la idea, pero también es de agradecerse el planteamiento que hace el compañero Joel Rojas, porque sí, de cierta manera pareciera que se genera una contradicción. ¿Por qué? Porque al hablar de una demarcación, pues estamos entrando en los terrenos de la geografía electoral, ¿verdad? Y en la geografía electoral, pues como bien lo dice el artículo 44 de la ley
de instituciones electorales, el 125 de la misma ley de partidos políticos, el artículo 41 de la Constitución, pues es atribución exclusiva del INE determinar los lineamientos en materia de geografía electoral, tanto en lo federal como en lo local, ¿verdad? Entonces, a mí me queda clara las dos ideas, tanto la explicación que me da aquí la consejera presidenta como el planteamiento que hace aquí el compañero de Acción Nacional, ¿verdad? Y pues no queda más que votar este documento, porque al parecer no se va a violentar ninguna ley. El mismo INE pues da la facultad al OPLE para poderlo votar a favor sin que se incurra en ningún delito, en ninguna falta, en ninguna violación a la ley. Y pues es cuanto. Muchas gracias, representante. ¿Alguien más desea intervenir en tercera ronda? Tiene el uso de la voz la consejera Ana María Mora. Sí, nada más para concluir mi idea que quedó a la mitad en la segunda ronda. Les decía que mencionaba que lo que le da sustento al acto que hoy que se está poniendo a consideración es en primer término el cumplimiento a los resolutivos del Acuerdo 7 de 2017. Luego, con base a esto y dada la falta de claridad en cuanto a la instancia competente, pues se realizó la consulta, y el otro documento que tenemos como sustento pues es la respuesta que nos da el Instituto Nacional Electoral, donde nos señala específicamente que a nosotros nos corresponde realizar esta actividad. El siguiente sería el acuerdo que aprobó este Consejo Local, mediante el que se emitieron los lineamientos para la elaboración de esta reconfiguración de demarcaciones, lineamientos que no fueron impugnados. Y bueno, decir que el punto que hoy estamos discutiendo, pues específicamente se refiere al cumplimiento de los lineamientos. Muchas gracias, consejera. Tiene el uso de la voz el Partido de Nueva Alianza Nayarit. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Pues mi intervención prácticamente es para reconocer el trabajo que se hizo durante estos 6 meses, donde pues me consta estuve presente en la mayoría de las sesiones de trabajo. Desde un principio se analizó por quienes estábamos como representantes al iniciar los trabajos, lo conducente y lo procedente de este tipo de trabajo, porque como ya lo comentaban algunos representantes, es muy importante para los partidos políticos tener bien claro los territorios donde se realiza el trabajo político. Se hicieron trabajos muy importantes en donde se revisó y está ya ahí, de acuerdo a los lineamientos, se revisó qué demarcaciones serían de carácter indígena por en medio de población indígena que hay y que no existía. Finalmente es válido, ¿no?, que alguna representación pues impugne este tipo de procedimientos, pero bueno, lo que me deja a mí tranquilo al ser parte de los trabajos es que, como ya lo decía, nunca se ha buscado tener ventaja alguna de un partido sobre otro, y que siempre se ha buscado pues porque es necesario tener este documento en tiempo y forma. Por aquí también sumarme a los comentarios de los trabajos, porque se comentó en las sesiones de trabajo de si esperábamos a que el INEGI diera el número de habitantes en el censo que está haciendo en este año 2020, pero como lo decían, cualquier que sea el resultado del INEGI no va a ser aplicable a las decisiones que se tomen, sino van a ser hasta el 2021, cuando entren los resultados válidos y formales. Entonces ya no habría tiempo para hacer ese tipo de reseccionamientos, divisiones y nuevos análisis que se hicieran en base al nuevo censo.
Todo ese tipo de comentarios pues lo vimos en los trabajos, se revisaron, hubo observaciones por parte de algunos partidos de los trabajos que aquí presentaban y bueno, yo felicitarlos por la apertura que siempre han tenido de escucharnos. Finalmente, esto como partido político, pues sí lo avalo y verdad es muy importante que ya tengamos bien claro los territorios donde se va a trabajar políticamente en cara al proceso 2021. Muchas gracias. Gracias, representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta. Sin hacer una alusión personal a mi compañero representante del PRD, pero ya me lo convencieron de algo que no es así. No, parece fácil, pues lo entiendo, parece fácil. Fíjense cuál es la lógica, ¿eh? La lógica es, a ver, el secretario técnico de normatividad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores nos dice que como la ley dice secciones y distritos, no están contempladas las demarcaciones y que como consecuencia de eso es del OPLE. Esa fue su lógica, esa fue la lógica que sacó y esa es la lógica que estamos adoptando aquí. Perdón, pero yo creo que ese es un error, ¿verdad? Porque si existiera un artículo, una disposición legal, constitucional, donde determinara que al organismo público electoral, al Instituto Estatal Electoral, le compete situaciones de geografía electoral, ok, se las podría comprar. Esa puede ser la tónica, ¿verdad? Decir, a ver, efectivamente, habla de secciones, habla de distritos, pero sí tiene una facultad del Instituto Estatal Electoral de determinar geografía electoral. En consecuencia, ahí sí aplica la lógica. El tema es que no lo hay. Ustedes están partiendo del principio de derecho, el principio de legalidad que dice la autoridad lo que puede hacer, lo que le está permitido. Lo que no le está permitido, no lo puede hacer. Esa es la lógica correcta. Y esa es la que aplica en este momento. El Instituto Estatal Electoral no tiene facultades en materia de geografía electoral. No lo puede hacer. Llámale distrito, llámale casilla, llámale demarcación, llámale sección. No lo puede hacer. Esa era una facultad exclusiva del INE. Y si el instituto, por esta peculiaridad de que somos un estado que no tiene, que tiene única y exclusivamente el tema de las demarcaciones, porque se eligen los regidores de mayoría relativa de manera directa, bueno, entonces ahí es donde el instituto pudo haber ponderado un acuerdo delegatorio de funciones para que fuera este instituto el que precisamente abordara este tema. Esa es la lógica, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, desde la aprobación del punto del orden del día, es que vengo manifestando que este asunto no se pusiera a consideración o en su caso no se aprobara, porque no tenemos competencia para aprobarlo. Esa es la lógica, compañero del PRD, pues para que no te me convenzas tan fácil, pues, ¿ah? O sea, pareciera algo muy sencillo, pero la verdad es que tiene un análisis más exhaustivo. ¿Es cuánto? Gracias, representante. Antes de continuar con la sesión, le solicitaría a la secretaria general que por favor dé cuenta del retiro de una representación. Con gusto, consejera presidenta. Doy cuenta que siendo las 3:55 se retiró de la mesa el representante del partido político Morena. Gracias. ¿Alguien más desea intervenir en tercera ronda? Bueno, yo voy a hacer una intervención. Nada más para decir, el representante del partido político Morena, que ya se nos fue, pero dijo algo muy importante y creo que está totalmente arropado en este proyecto de acuerdo, que finalmente estamos atendiendo a intereses, digamos, superiores, que es la población, ¿no? Y la certeza a la ciudadanía de que su voto cuenta, que su voto vale, y digamos que tenga certeza de quién lo va a gobernar. Entonces, digamos que este documento genera ese tipo de certeza a la ciudadanía, de igual manera a las representaciones de los partidos, o a los partidos políticos, para ejercer su atribución fundamental, que es lograr
que la ciudadanía llegue a los cargos públicos, ¿no? Y la postulación de los ciudadanos en el tema de asociación y de ser votados, de votar y ser votados. Entonces, pues este documento arropa justamente la garantía de privilegio y salvaguarda que tiene esta autoridad para proteger esos derechos de la ciudadanía. Entonces, me parece que el contenido de este documento finalmente no está siendo cuestionado. Hay coincidencia de las representaciones, participaron ampliamente en el desarrollo de estas actividades, de igual manera en conjunto con los consejeros y las consejeras electorales. Entonces, me parece que tiene un aval más de peso para su emisión y aprobación en los términos en los que está avalado, digamos, por la mayoría de la integración de este consejo. Entonces, yo únicamente quería dejar puntualizado esos temas antes de concluir la sesión. Y bueno, más bien la votación de este punto, porque digamos que todavía tenemos un proyecto de acuerdo. Y bueno, pues si no hay alguna otra intervención en tercera ronda, le solicitaría a la Secretaría General que por favor proceda a someter en votación económica la aprobación de este proyecto de acuerdo. Sí, es verdad, con los cambios que fueron solicitados en el desarrollo de su análisis. Consejera Presidenta, consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 38 del Reglamento de Sesiones del Consejo Local Electoral, someto en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual se aprueba la delimitación territorial de las demarcaciones electorales de 18 municipios del Estado de Nayarit. Con las observaciones que señalaron, esto es, en el glosario, en la última parte de demarcaciones, así como en el antecedente 8, donde también hubo adición de texto, y el agregado respecto, en el considerando 7, respecto a lo dispuesto por el artículo 32, también que se puso en la mesa. En este sentido, con lo manifestado, les solicito a quienes se encuentren por la alternativa, sírvanse a levantar la mano. 5. Consejera Presidenta, integrantes de este órgano electoral. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación y dé continuidad con el desarrollo de la sesión, por favor. Le informo, consejera Presidenta, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, siendo las 14:09 del 12 de febrero de 2020, doy por clausurada la cuarta sesión pública extraordinaria de este Consejo Local Electoral. Agradezco la presencia de todas y todos ustedes.